Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a un estudio de la Palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 16 del libro de Apocalipsis. El número 16 significa amor o misericordia en la Escritura. En este capítulo estaremos viendo 7 copas que van a ser derramadas sobre la tierra. Bueno, habiendo dicho eso, comencemos el estudio. Apocalipsis 16, versículo 1 dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿En dónde se va a derramar esta copa? En la tierra, no en el cielo, en la tierra. Versículo 2. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Esta es la primera copa. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta copa es como el primer sello, es muy importante. El primer sello fue el más importante. No había orden cronológica, pero había orden de importancia en los sellos. Asimismo, esta primera copa nos deja saber que todo el que adore a la bestia y a su imagen recibirá la ira de Dios. Estas plagas son plagas de engaño, que el Señor mismo va a permitir, va a enviar un poder engañoso, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, a todos los que no creen la verdad, rechazan la verdad. Entonces aquí van a haber cristianos también que rechazan la verdad. Ellos también van a adorar al anticristo y ellos van a recibir la ira de Dios. Ese va a ser una gran corrección para ellos por ser rebeldes, por no escuchar a Dios. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Recuerden, el mar significa las naciones del mundo en el libro de Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis 17:15. Y este se convirtió en sangre como de muerto, muerte espiritual, por el engaño de Satanás. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí se está hablando espiritualmente. El mar son las naciones, el mundo entero engañado por Satanás. No vayan a creer que Dios va a matar a todos los pececitos lindos y todos los delfines que hay en el mar. Pobrecitos. Aquí no se está hablando literalmente, se está hablando espiritualmente. El mar son las naciones. Y la ira de Dios va a ser derramada sobre estas naciones impías que rechazan a Dios. Ellos recibirán la ira de Dios y morirán espiritualmente. Esa es la imagen de las aguas convertidas en sangre. Ahora, ¿recuerdan en el capítulo 11? ¿Recuerdan los que los 2 testigos van a poder hacer? Vámonos un momentito al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 6. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, el mundo entero, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, ¿cómo se van a convertir ellas en sangre? Porque van a rechazar la verdad que los 2 testigos van a estar predicando. Entonces, cuando ellos rechacen esa verdad, van a morir espiritualmente, se van a convertir en sangre. Esas aguas, esas naciones del mundo, engañado por Satanás. Pero si tu mente está sellada con el sello de Dios, con la verdad, tú vas a saber que ese Satanás no es Cristo y no vas a ser engañado. Tú no te vas a convertir en sangre, tú vas a vencer. Bueno, regresemos a Apocalipsis 16. Versículo 4 dice: El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Aquí ya no estamos hablando del mundo entero, del mar, estamos hablando de ríos, algo específico. En un cristiano debe correr ríos de agua viva en su interior, que es Jesucristo. Pero si adora a un falso Cristo, esos ríos de agua viva se convierten en ríos de sangre. Entonces aquí estamos hablando de cristianos apóstatas que se van a dejar engañar por el anticristo y van a morir espiritualmente. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Una pequeña observación aquí. La frase que dice el que eres y que eras debe traducirse el que eres y será, indicando que el Señor aún no ha regresado a la tierra cuando esta gente esté engañada, cuando estos cristianos apóstatas estén engañados adorando a un falso Cristo. Esa es otra prueba de que el Señor no vendrá primero. Primero vendrá Satanás a hacerse pasar por Cristo.
No te dejes engañar de nadie. Recuerda, la ira de Dios solamente se va a derramar sobre todos los que se dejen engañar. Tú no te dejes engañar y no recibirás la ira de Dios. Tú recibirás el amor y el calor de Dios cuando Él venga. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí no estamos hablando ya de cristianos, apóstatas. Ellos nunca han hecho eso. ¿De quiénes estamos hablando aquí? De los queneos. Ellos son los que han matado a los profetas. Ay, no, pero hermano, yo nunca he leído eso. Pues vamos a leerlo ahora mismo. Vámonos a Mateo 23. Abran sus Biblias en Mateo 23. Y vamos a empezar desde el versículo 31. Dice así: Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Con quién está hablando aquí el Señor? Con los fariseos. Esos que se hacían llamar judíos, mas mienten. Son de la sinagoga de Satanás. Estos fariseos eran asesinos, mentirosos, querían matar al Señor. Ay, sí, pero eran los líderes religiosos de ese tiempo. Imagínense, un líder religioso, asesino y mentiroso. ¿Qué clase de religión es esa? Esa es la sinagoga de Satanás. Versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Esos padres de ellos también fueron asesinos. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras. Esa palabra generación significa raza. Averígüenlo. Así lo traduce la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Ellos tienen una traducción correcta en esta cita. Continuemos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta gente ya está condenada al infierno. Si no se arrepienten de sus malas obras, si no reciben al Mesías, si no empiezan a creer en el Mesías Jesucristo, se van al infierno, a la destrucción, a la desaparición. Mateo 23:33. ¿Recuerdan el jueguito que hicimos en el capítulo anterior, cuando estudiamos el cántico de Moisés en Deuteronomio 32? La cita 33 de Deuteronomio 32 habla de estas serpientes. Y allí yo les dije a ustedes, multipliquen 2 por 3, 3, 3, porque ahí aparecen 3, 3 y un 2. Y les da 6, 6, 6. Acá también sucede lo mismo. Están hablando de la raza de la serpiente y es el versículo 23, 33. Acá también tenemos 3, 3 y un 2. Multipliquen 3, 3, 3 por 2. También les va a dar 6, 6, 6. Así es como el Señor ha dejado estos códigos escondidos en la Escritura para que nosotros podamos identificar a nuestros enemigos. Versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, ellos crucificaron al Señor, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto va a suceder durante la gran tribulación. Los escogidos de Dios van a ser entregados a estas sinagogas de Satanás para dar testimonio a las naciones, y el mismo Espíritu Santo va a hablar por medio de esos escogidos, y va a predicar el Evangelio en todo idioma de todo el mundo entero, sin intérpretes. Eso fue lo mismo que sucedió en Pentecostés, cuando se comenzó la era de la iglesia, en Hechos 2. Acá se termina la era de la iglesia y va a haber un segundo Pentecostés. Hermano, yo nunca he escuchado eso. Pues eso está escrito. Léelo, está en Marcos 13, versículo 9 al 11. Seguimos con Mateo 23, versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Cuánta sangre? Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Hagamos una pausa aquí. ¿Quién mató a Abel? Caín. Caín fue el primer asesino, él mató a Abel. Sobre la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces, ¿quiénes eran estos fariseos? Eran los hijos de Caín, la generación del diablo, la raza del diablo, hijos del diablo, porque Caín fue un hijo del diablo. Él no fue hijo de Adán. Busquen a Caín en la genealogía de Adán, no la van a encontrar. Y Caín, en el capítulo 4 de Génesis, tiene 6 generaciones.
Y la última, que es la sexta, tiene 3 hijos varones. Esos 3 hijos forman 6, 6, 6, porque son 3 hijos de la sexta generación, 6, 6, 6. Regresemos a Apocalipsis 16. El versículo 7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es importante notar que aquí estamos entre la sexta y séptima trompeta, o sea, la sexta trompeta ya ha sonado, Satanás está en la tierra engañando al mundo entero, pero está a punto de sonar la séptima trompeta y ahí es cuando viene el Señor a destruir a los que destruyen al mundo. Ese va a ser un juicio justo y verdadero. También es importante notar que la sexta copa se sincroniza con la sexta trompeta y el sexto sello, formando así el 666. También la séptima copa también se sincroniza con la séptima trompeta y el séptimo sello, formando el 777. ¿Quién viene primero? 666. Satanás viene primero. 777 es el número del Señor. Él no viene primero. El 7 jamás viene antes del 6. No te dejes engañar. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ninguna plaga del Antiguo Testamento fue igual a esta. Esta es una plaga totalmente distinta. Entonces, ¿qué hace el sol? El sol da luz. La luz elimina las tinieblas. Entonces, esta luz que debe de alumbrar al mundo va a quemarlo con fuego. ¿Por qué? Porque ellos van a rechazar la verdad. Entonces, aquí estamos hablando del ministerio de los 2 testigos nuevamente. En el capítulo 11, Apocalipsis 11, versículo 5 dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Los 2 testigos van a estar predicando verdad, de la boca de ellos va a salir verdad. Entonces Dios es fuego consumidor. El mundo entero que esté engañado va a estar atormentado por la palabra de Dios que van a escuchar de estos 2 testigos. El mundo va a rechazar la palabra de Dios, por eso van a morir espiritualmente. Plagas de engaño, eso es lo que el Señor va a enviar sobre el mundo impío. Regresemos a Apocalipsis 16, versículo 9, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces no estamos hablando de algo literal aquí, porque si el sol los quema, ¿ustedes creen que van a seguir vivos? Claro que no. Estamos hablando de una muerte espiritual. Pero ni aun así ellos siguieron blasfemando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque seguían rechazando la palabra de Dios. Porque estaban adorando al falso Dios, al falso Cristo, al que viene a decir que Él es Cristo, que Él es Dios manifestado en carne. Entonces eso es una blasfemia. Llamar al Satanás Cristo, eso es una verdadera blasfemia. O sea, cuando los 2 testigos estén aquí en la tierra predicando la verdad, el mundo impío no va a dar gloria a Dios. Ellos van a seguir adorando al falso Dios, al anticristo que vendrá primero. Y el mayor error de Satanás será matar a los 2 testigos, porque el Señor lo va a permitir. ¿Para qué? Para mostrar al mundo que Él es la verdad, que Él es la resurrección, que Él es la vida eterna. A los 3 días y medio, los 2 testigos van a ser resucitados y allí va a sonar la séptima trompeta y va a regresar el Señor Jesucristo a juzgar a este mundo perverso. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, Satanás, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Hermano, ¿y por qué dice usted que la bestia es Satanás? Porque está escrito. ¿No recuerdas lo que leímos en Apocalipsis 2? Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ese es el Señor Jesucristo. Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
¿Desde dónde va a estar reinando Satanás cuando venga aquí a la tierra? Jerusalén, porque está escrito que el Señor Jesucristo también regresará a Jerusalén. Y Satanás es el copión número 1. Él va a copiar la venida del Señor, la va a imitar. Así es como va a engañar al mundo entero. Ahora, el diablo ya está aquí en espíritu anticristo. Ya está engañando al mundo entero. El mundo perverso está engañado por Satanás. Entonces, ¿cómo convertimos en tinieblas ese trono de Satanás? Con la palabra de Dios, porque es la verdad. Entonces, cada mentira que diga Satanás, la refuta la palabra de Dios y despierta a esa persona que está engañada, para que salga de esa Babilonia, salga de esa confusión, salga de ese engaño de Satanás. Entonces le hacemos daño a Satanás y a su trono, su reino, con la palabra de Dios. Entonces esta quinta copa es similar a la quinta trompeta, es una copa de enseñanza. Y te está diciendo, sal de Babilonia antes de que venga el anticristo, porque en la sexta copa, sexta trompeta y sexto sello se aparece el anticristo en persona. Y ahí ya va a ser muy tarde para que tú estudies la palabra de Dios. Vas a ser engañado. Continuamos. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. La palabra de Dios los estaba atormentando. Y no se arrepintieron de sus obras. Siguieron con su maldad. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Oriente es donde sale el sol, el este. Entonces el sol es la estrella de la mañana que alumbra el día. Aquí es cuando se aparece Satanás, haciéndose pasar por la estrella de la mañana, que es Jesucristo. Él es la verdadera estrella de la mañana. Pero Satanás, como les dije, es un copión, number one. Y aquí él viene a copiar la venida del Señor Jesucristo y se va a aparecer en la tierra diciendo que Él es Cristo. Acá también se seca el agua del río Eufrates, igual que en Apocalipsis 9 cuando sonó la sexta trompeta. Y también igual Apocalipsis 6 cuando se abre el sexto sello. El sexto sello nos deja saber que va a haber engaño en la tierra antes que venga el Señor. Cuando Él venga va a encontrar al mundo engañado. El sexto sello no revela que el Señor viene en el sexto sello, solamente revela que va a haber engaño antes de que Él venga. Entonces aquí tenemos la alineación de estas tres cosas: sexto sello, sexta copa, sexta trompeta. 6, 6, 6. ¿Sí ven cómo es de fácil? Ay no, hermano, esto está complicado. No está complicado, no compliques las cosas. 6, 6, 6. Sexta trompeta, sexta copa, sexto sello. Ahí es cuando se aparece el anticristo. Y viene antes del Cristo. Cristo viene séptima trompeta, séptima copa y séptimo sello, 7, 7, 7. ¿Cuál viene primero? El 6. Así que no te confundas, no compliques las cosas. Es facilísimo. Satanás vendrá primero a hacerse pasar por Jesucristo. Así que no te dejes engañar de aquellos que enseñan que Cristo viene primero a llevarse a la iglesia al cielo, porque eso es una mentira. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 son el mismo. Es Satanás con 3 diferentes roles o papeles. Dragón porque va a estar gobernando al mundo entero. Bestia porque va a ser el rey de la primera bestia. Él va a ser la segunda bestia de Apocalipsis 13:11. Y falso profeta porque él mismo va a hacer las señales engañosas que van a engañar al mundo entero. Él va a hacer caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Eso está en Apocalipsis 13, casi al final del capítulo. Léanlo. Entonces, que les quede claro, el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13:11 y el dragón son el mismo. Es el dragón haciéndose pasar por Cristo. Es el anticristo, que significa en lugar de Cristo. Eso es lo que anticristo significa en el idioma griego. Averígüenlo. ¿En dónde leímos sobre estos 3 espíritus inmundos? Vámonos a Apocalipsis 9, vamos a recordar lo que leímos ahí. Apocalipsis 9:17 dice: Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, Satanás y su ejército de maldad, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones,
devoraban. Y de su boca salían fuego 1, humo 2 y azufre 3. Versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces es una plaga de engaño. El poder lo van a tener en la boca, lo que ellos hablen, el engaño, así como van a engañar al mundo entero. Por eso dice que son 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En el Antiguo Testamento Dios envió una plaga de ranas. Ay, hermano, yo nunca he leído eso. Pues léelo, está en Éxodos 8:2. Cuando se aparezca el diablo aquí en la tierra va a haber un diluvio de mentiras. La tierra va a ser inundada por mentiras. Entonces, si tú no tienes el sello de Dios, te vas a dejar engañar. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ahí está, Satanás haciendo señales en presencia de los hombres. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Estos son reyes de la tierra, estos no son los reyes que vienen con Satanás. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, hay cristianos que están engañados. Ellos dicen, sí, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. ¿Pero en cuál Cristo? Están enseñándoles que el primer Cristo que viene se los va a llevar al cielo. Están enseñando que Cristo viene primero. Entonces ellos están esperando al anticristo, creyendo que están esperando a Cristo. Ellos van a ser engañados. Entonces ellos van a ir a esta gran batalla. ¿Y ustedes quién cree que va a ganar? Dios va a ganar. Ellos van a recibir la ira de Dios por haberse dejado engañar. Versículo 15 es una advertencia para los cristianos. Escúchenlo. Versículo 15 dice, He aquí, yo vengo como ladrón, viene a sorprenderte. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Esas son las ropas que han sido emblanquecidas en la sangre de Cristo. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza, para que no pierda esas ropas al hacer malas obras. Entonces el Señor va a venir como ladrón en la noche, pero va a sorprender a todos esos cristianos apóstatas que se han dejado engañar. Los que no estaban velando, los que se durmieron espiritualmente, ellos son los que van a ser engañados por Satanás. Ese es el precio mayor que Satanás busca, engañar a la iglesia del Señor. Entonces la iglesia apóstata lamentablemente se va a dejar engañar, porque no estudian la palabra de Dios, no le dan tiempo a Dios. Ellos dicen con sus labios que aman a Dios, pero no tienen obras. Y la fe sin obra es una fe muerta. No tienen obras porque no estudian la palabra de Dios, no la comparten con nadie, no edifican a nadie con la palabra de Dios. Son perezosos. Ay, qué pereza estudiar la Biblia. Mejor veo la novela. Ay, no, ¿sí ve? ¿Y así quieres que te bendiga Dios? Dios no te va a bendecir así. Dios te va a sorprender como ladrón. ¿Cuándo viene un ladrón? Cuando tú menos lo esperas, cuando estás durmiendo. Asimismo, si te duermes espiritualmente, el Señor te va a sorprender como ladrón en la noche, adorando a un Dios falso. Y tú vas a recibir la ira de Dios en vez de recibir bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque nunca le diste tiempo a Dios. Nunca estudiaste en la palabra de Dios. Fuiste perezoso. Tenías una fe muerta, sin obras. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón literalmente significa el lugar de la reunión. ¿Dónde va a reunir Satanás a esas fuerzas del mal para que batallen a Cristo? En Jerusalén. Allí se va a aparecer el diablo, porque está escrito que Cristo también vendrá a Jerusalén, al monte de los olivos. Entonces el diablo es copión, tiene que copiar eso y tiene que aparecerse en Jerusalén. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Aquí es cuando regresa el Señor Jesucristo con poder y gloria, y viene y destruye el reino satánico de Satanás. Aquí es cuando Satanás va a ser preso en el abismo por 1000 años. Aquí ya va a comenzar el milenio. Aquí todo el mundo va a ser transformado a un cuerpo espiritual. Entonces, ¿sobre quiénes va a derramar la ira de Dios el Señor? Sobre los impíos, no sobre los santos. Entonces tú no tienes de qué preocuparte.
No tienes de qué escapar. La ira de Dios no va a ser dirigida a ti, va a ser dirigida a los impíos. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, símbolos de juicio, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí es cuando regresa el Señor Jesucristo. Aquí es cuando el reino satánico de Satanás se termina, se acaba, es destruido. La gran Babilonia es destruida. Y aquí es cuando Satanás es preso y es puesto en el abismo por 1000 años, para que no pueda engañar a nadie durante el milenio. Versículo 19. Y la gran ciudad, esa es la ciudad del diablo, la gran Babilonia, fue dividida en 3 partes. ¿Recuerdan el tercio que fue engañado? O sea, tiene que ver una conexión con el engaño aquí, ¿ya? Y las ciudades de las naciones cayeron, ya no va a haber más reino mundial. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces todos los que fueron engañados por esa gran confusión van a recibir la ira de Dios. Esa es la copa que el Señor quería evitar. El Señor le va a doler esta corrección que va a hacer a sus hijos, pero va a ser necesario porque la salvación de ellos está en juego. Entonces, leamos lo que el Señor dijo en Mateo 26. Vámonos a Mateo 26 y vamos a leer desde el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, porque el Señor sabe que la copa de ira de Dios va a ser muy dura, muy dura, muy pesada, pero va a ser necesaria, es una corrección necesaria para todos esos hijos rebeldes. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí el Señor ya iba a ser crucificado, iba a resucitar, iba a ir a la diestra del Padre, y no iba a regresar sino hasta la segunda vez. Entonces en esa segunda vez es cuando va a derramar esa copa de ira. Él estaba pidiendo al Padre que pase esa copa de ira, pero no va a pasar. Esa copa de ira va a suceder, se va a derramar, porque es una copa de corrección, para que todo el mundo rebelde que se rebela ante Dios sea castigado, junto con todos esos cristianos apóstatas que se van a dejar engañar. Entonces, esto fue lo que entristeció al Señor en gran manera, porque esta copa de ira va a ser muy dolorosa. Pero tú y yo y todos los que amamos al Señor no tenemos de qué preocuparnos, porque esta copa de ira no va a ser derramada sobre nosotros. Cuando venga el Señor nos va a transformar. Entonces nada nos va a hacer daño. Absolutamente nada. Ninguna cosa física, ningún juicio físico nos va a hacer daño. Esa ira de Dios va a matar a los impíos. Va a matar la carne de ellos. Pero no nos va a hacer nada a nosotros, no nos va a tocar a nosotros. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esto es simple. Las islas y los montes se refieren a las naciones. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, ya no habrán gobiernos del mundo. Habrá un solo gobierno. El Señor Jesucristo va a ser el Rey de la tierra. Uy, hermano, pero yo nunca he escuchado que los montes y las islas son las naciones. Pues léelo. Está en Isaías 42:15. Lee el versículo 15 al 17, ¿ok? Isaías 42:15 al 17. Seguimos en Apocalipsis 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí es cuando se derrama la ira de Dios. Aquí es cuando la gran ramera adúltera, que ha adulterado con Satanás espiritualmente, se ha dejado preñar la mente con la marca de la bestia. Aquí es cuando va a ser apedreada. ¿Cuál era el castigo de una adúltera en el Antiguo Testamento? La apedreaban. Aquí va a suceder lo mismo. La ira de Dios va a destruir la carne de todos estos impíos. Y no va a ser nada bonito, va a ser algo horrible. Entonces queremos ir un momentito al libro de Zacarías. Vamos a ver cómo será de horrible
este cambio que van a experimentar todos los impíos cuando muera su carne y sean resucitados en un cuerpo incorruptible, pero con un alma mortal, que van a estar expuestos a la muerte segunda todavía. Zacarías 14:12 dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuántos pueblos? Todos, el mundo entero. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshagará en su boca. Algo horrible. Se van a derretir básicamente. Esos impíos no van a poder resistir la gloria de Dios, porque el Señor va a regresar con toda la gloria del Padre, y nada que ofende a Dios puede estar en la presencia del Señor. Ninguna carne pecaminosa puede estar en la presencia del Señor. Por eso está escrito en 1 Corintios 15:50 que la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Todo ser humano tiene que ser transformado, pero nosotros seremos transformados en vida, sin ver la muerte, sin ver dolor. En cambio, estos impíos van a sufrir una muerte física muy dolorosa antes de ser transformados también a un cuerpo espiritual. Hermano, ¿y por qué tendrán que estar en un cuerpo espiritual? Porque tienen que pasar por el milenio, 1000 años. Un cuerpo de carne humano no puede pasar 1000 años. Sin embargo, el alma de ellos va a seguir siendo mortal. Ellos no van a tener inmortalidad, como nosotros, que seremos transformados y seremos revestidos de inmortalidad, como está escrito en 1 Corintios 15, 53 y 54. Ellos no reciben inmortalidad. ¿Por qué? Porque no tienen vida eterna en ellos, no tienen a Jesucristo. Ellos han rechazado a Jesucristo, han rechazado la salvación, y los cristianos apóstatas han abandonado a Cristo porque han apostatado de su fe en Cristo, han adorado a un Dios falso, han adorado a Satanás. Entonces, esos grupos no van a tener inmortalidad, van a tener la ira de Dios. Ese granizo que va a pesar como el peso de un talento, que es más o menos 180 libras, va a destruir la carne de ellos. Ellos van a sufrir una muerte horrible, horrenda. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar y porque rechazaron a Dios. ¿No quieres recibir la ira de Dios? Sal de la confusión del diablo. Sal de esa gran Babilonia. Regresa a la sana doctrina. Estudia la palabra de Dios. Sella tu mente con la verdad. Bueno, con esto concluimos el capítulo 16. El capítulo 17 vamos a ver a la gran ramera. Así que los espero. ¡Hasta pronto!